Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Adam y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Vivir con Sentido, un espacio de aprendizaje y de apapacho. Muy bien. Hoy platicará con nosotros la licenciada Yunuen Varela Velasco, mediadora y asesora de lectura. Yunuen nos va a decir cómo poder obtener herramientas para que podamos formar lectores en la casa y ver la importancia del impacto tan grande que tiene la lectura en el desarrollo de nuestras vidas. Estoy seguro que el programa de hoy va a ser un programa que nos va a hacer crecer a todos como seres humanos. Como cada lunes me acompaña nuestro buen amigo Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista. No pasa nada. Y con toda la actitud. Como todos los lunes, estamos aquí ya en este programazo que hoy es súper interesante. Hubieran visto la cara de Luis Felipe cuando le dije, no pasa nada, tiene con toda la actitud. Descontrol total. A todo, total, sí, de plano. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por dedicarnos esta hora de tiempo, pero estoy seguro que todo nos va a ayudar muchísimo, ya que Yunuen va a compartir todas sus experiencias, todo lo que ha estudiado en favor de nosotros y de nuestra familia. Yunuen, muchas gracias por venir y la verdad es que sí, me siento muy contento. Y Luis Felipe, que te sigue, nos va a hablar un poquito más de tu trayectoria. Y cómo no la voy a seguir si Yunuen Varela es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana en el Campus Santa Fe. Realizó la maestría en Relaciones Públicas Estratégicas en la Universidad de Sydney, en Australia, y estudió el diplomado en Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en las áreas de comunicación y relaciones públicas, en agencias nacionales e internacionales, así como en el ámbito educacional. Trabajó los últimos 7 años en la Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de América, en Fulbright, en la ciudad de Santiago de Chile. Actualmente realiza talleres y actividades para el fomento de la lectura durante la primera infancia y asesorías de comunicación y relaciones públicas desde el año 2016. Colabora en Fomento de la Lectura Voluntariado Mexicano, desde donde apoya el propósito de estimular el hábito de la lectura entre niños y jóvenes. Nada más y nada menos. Yunuen, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola a todo el auditorio. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes hablando de algo que nos gusta tanto y que queremos que deje de ser un tema tabú entre las personas, que de ser un tema de pero si a mí no me gusta leer o a mí no, tal vez no soy un lector tan frecuente. Y a veces este tipo de ideas nos hacen alejarnos, ¿no?, de las posibilidades de la lectura, sobre todo para llevar a nuestros niños a este mundo. Entonces queremos hablar un poquito de cómo hacerle, de cómo le vamos a hacer con estas nuevas generaciones para que México sea un país de lectores. Ajá. Oye, pues qué buena labor la que haces, ¿eh? Digo, no es por nada, pero yo siento que culturalmente, inclusive en México, no es tan fácil que se nos dé la lectura. Y yo no sé si tenga mucho que ver pues la forma en que nos educaron para leer. Yo me acuerdo que ahí me regañaba mucho la maestra. Se burlaba. Sí, yo creo que bueno, ese es un tema fundamental. Yo he observado por muchos años y he preguntado a mucha gente por qué leen o por qué no leen aquí en México. Y yo creo que muchas veces tenemos ese mal recuerdo de cuando aprendimos a leer. Sí, ¿verdad? El aprendizaje de la lectura, digo, como lo hemos conversado en otras ocasiones, es algo muy complejo, es algo muy difícil para el cerebro. Pero nosotros los adultos ya no nos acordamos. Ya se nos olvidó que fue algo, es un proceso complejo, no nada más. Y a nosotros decimos, bueno, pero si es el mame, mi momú, no es algo complejo, es algo complejo a nivel cerebral, es algo complejo a nivel físico para el ser humano, para el niño que está viviendo el proceso. Entonces, si nosotros no entendemos eso, al niño pues lo regañamos porque el ma le salió me, ¿no? Sí. Y a nosotros nos parece algo muy simple. Ajá. ¿Por qué el niño se equivoca en algo tan lógico? Pero el proceso cerebral es muy complejo para un niño. Y sí te deja huella, ¿no?
Claro, yo estoy casi segura de que la mayoría de las personas que tienen este rechazo hacia la lectura es por un tema emocional, es por una conexión negativa emocionalmente en el momento que aprendieron a leer. Y mucha gente que yo he conocido que son grandes lectores me cuentan, no, es que yo tenía un abuelo que me contaba cuentos y que me leía libros, que tuvieron este mediador, esta persona que nos acerca a la lectura, ¿no? Este personaje que puede ser un maestro, un mediador independiente, un tío, un papá, cualquier persona que nos vincula de una forma más firme, más fuerte a la lectura, ¿no? Fíjate que ahí es donde yo veo algo interesantísimo, que si no ves el beneficio, no haces el sacrificio, dicen por ahí, ¿no? Y cómo mucha gente piensa, al nivel que lo estás comentando, que la lectura tiene que ser solamente para cuestiones intelectuales, o que solamente te va a dar un aprendizaje, o solamente es por saber más, y cuando no ves ese beneficio emocional, espiritual, de goce, de disfrute, como tú dices, el abuelo que cuenta las historias y que me hace vivir cosas fantásticas a través de la lectura, y no ves ese tipo de beneficios, como que no le empieza a agarrar mucha gente el chiste. Exacto. Sí, de hecho, bueno, hace poquito estaba revisando unas cifras nuevas que publicaron en el Reino Unido. Ahí se hace mucho seguimiento al tema de la lectura. Y ellos decían que al terminar la universidad, aproximadamente entre 30 y 40% de los chicos que se gradúan no vuelven a leer un libro después de la universidad. O sea que lo hacen porque es una obligación, porque es una tarea. Hartos. Exacto. Y no tenemos ese hábito de la lectura por placer, por gusto, que forma a las personas de una manera impresionante, tiene unos impactos, no nada más en el gusto de hacerlo y en el placer que te puede dar como ser humano en tu vida hacerlo, o sea, a nivel de trabajo, de desarrollo, de desempeño, en muchos otros niveles entrega beneficios, ¿no? Beneficios de estos que mencionabas, Luis Felipe, que muchas veces si no son tan tangibles, no los entendemos o no los buscamos. Finalmente, también la lectura por placer tiene estos beneficios que a veces no vemos. Bueno, fíjate que personalmente, perdón que meta cuestiones personales, ¿no? Pero yo entré a la lectura por un beneficio de placer. Yo recuerdo, bueno, vamos para comentarlo, yo recuerdo que había un programa de televisión que se llamaba Ellery Queen, y una vez mi hermano se le ocurrió regalarme un libro de Ellery Queen, y yo decía, qué regalo tan absurdo, ¿cómo me van a regalar un libro? O sea, yo lo que yo pensaba, tendría yo creo que unos 8 años. Un día no tenía nada que hacer y me puse a leer el libro de Ellery Queen porque era de mi programa favorito. Claro. Y ese libro fue el que me abrió a mí la entrada a la lectura. O sea, ya después he leído otro tipo de libros, de hecho a lo mejor libros algunos hasta complicados. Si no hubiera sido por ese libro que me causó la imaginación y que fue un toque con algo personal, no hubiera leído todos los demás. Eso me hace pensar a mí que cuando los padres, los maestros quieren que leas forzosamente cierto tipo de libros y que esos libros no necesariamente le gustan a uno, creo que es un error. Sí, si no hay interés, no hay, de plano. No hay forma. Oye, la lectura en el pasado, ¿así se manejaba? Digo, ni modo, así era, es una realidad. Sí. ¿Ahora qué? ¿Hay que reprogramarnos? ¿Qué hacemos? Bueno, sí, esta palabra que dijiste tú, que acabas de mencionar, es mágica. Reprogramarnos. Yo pienso, y se lo digo a los papás y a las mamás y a las personas que están a cargo de niños, que es importante olvidarnos de todo aquello, ya chole, ¿no? de todo aquello que no nos gustó en el mundo de la lectura, y darnos cuenta de que se puede enseñar a los niños de otra forma, de que podemos formar lectores que lean por placer, por gusto,
aunque no leamos. A mí este es un tema que nos choca mucho, que muchas veces escuchamos esta frase de, es que si los papás no leen, los niños no van a leer. Idealmente, si los papás leen, sí, los niños los observan, tienen cierto referente y hay mucho mayor probabilidad de que los niños lean. Pero no podemos quedarnos con esa idea. Pues no. Porque entonces nunca vamos a leer. No, y va a ser generacional. Exacto. Entonces, mi propuesta y lo que yo le digo a todo tu auditorio y a las personas con las que platico sobre este tema es, tenemos que entender que todos los niños se pueden volver lectores. Que si no leemos, no es porque somos flojos, que estas son ideas que nos lastiman mucho en este tema, que soy flojo y no leo, soy inculto, soy tonto. O sea, la gente tiene estas ideas de sí mismo porque no lee y se sienten como fuera del mundo de la lectura. Pero también es justificarse un poco, ¿no? Bueno, yo creo que uno busca las razones de por qué. Sí. Y cuando uno no entiende todo este tema que también hemos comentado en otras veces, de lo complejo que es aprender a leer y lo complejo que es convertirse en un lector, que no es algo tan simple como nos lo han hecho creer, ajá, pues la gente obviamente le atribuye esto a otra cosa, ¿no? Pues a la gente es floja, la gente es desinteresada, y no, pues en realidad yo creo que una de los factores, lo que nos mencionaba Luis Felipe, no encontrar este elemento que nos emocione, como el que encontró este libro, pero también lo otro que es muy importante es que el cerebro necesita de un proceso para que esto funcione. ¿Y entonces desde qué edad hay que empezar a...? Desde que los niños nacen. Desde Desde que los niños nacen. Antes de la primer mamila ya... Primer libro. Sí, yo en lo personal, a las personas que tienen bebés, que les nacen los pequeñitos, en vez de llevarles el vestidito, les llevo el libro, les llevo los libros y les cuento cómo hay que empezar. Uno se siente un poquito como loco en ocasiones por estarle leyendo a un bebé que parece no estar haciendo sentido, pero desde el día uno las conexiones cerebrales que van posteriormente a ser parte del resultado del aprendizaje de la lectura se empiezan a construir, se empiezan a conectar, digamos. Exacto. Ellos de alguna manera, a lo mejor la palabra no es la correcta, pero aquí Luis Felipe nos corrige, ¿lo sienten? Cuando tú le estás leyendo, tu intención, tu tono de voz. Por supuesto, los niños reciben todo esto. Los niños aprenden el mundo. Los niños no conocen el mundo. Uh-huh. Todo lo que les llega a través de tus palabras, de tus canciones, de tus cuentos, de los poemas, que es maravilloso leerles poemas a los bebés, estas canciones de cuna de las abuelitas, todo esto les van haciendo que ellos construyan el mundo. Uh-huh. Ellos van construyendo su realidad. Y fíjate, hay un detalle también interesantísimo, aparte de que van conociendo el mundo, se van interrelacionando con la madre, y eso es algo muy importante. Ajá. Cuando la madre o el padre o el hermano agarra el libro, lo abre delante del bebé y empieza a señalar lo que está leyendo, el bebé empieza a seguir ese dedo y se da cuenta que pasa algo ahí. Se da cuenta que hay una lectura, que de alguna forma ahí están las palabras que está saliendo del padre, de la madre, del tío, no lo sé, ¿no? Que está ahí. O sea, reproducen, recrean. Llega un momento en que hay niños que abren un libro y tiene dibujos y empieza a repetir lo que le leen simplemente por viendo los dibujos casi a la perfección. Y con el tono de la mamá, con el mediador, que ahora sí ya supe. Entonces, que es mediador. Ahí hay una conexión emocional muy importante con el padre o con la madre, y eso independientemente y aparte obviamente de que conocen al mundo, se reconectan con los padres, y eso es la magia. Sí. Saludos a Ricardo Sánchez, un abrazo. Ni modo, mano, ni modo. Viva la América. A Loli, Susana y David Cairo, padre familia. Saludos a Yuli, beso. Saludos a Monsenaro, Marco Parcero, saludos. A Graciela Varela Pérez, mira ya, tu tía, ¿verdad? No, tiene que estar en primera fila escuchándonos, como que no. Loli Sandoval, abrazo cariñoso y solidario. Mónica Pérez y Delia Sandoval, abrazo solidario y cariñoso. Pues mira, tenemos ya unas llamaditas de una vez y le seguimos. Muy bien. Evaristo Ramírez Martínez de Catepec. Al principio no me gustaba la lectura.
pero al tener a mi hijo, él me hacía preguntas. Empecé a comprar enciclopedias para responder y agarré el gusto por la lectura y me ayudó a quitarme la ignorancia. Felicidades. Felicidades, Qué maravilloso, padre, ¿no? una gran historia, sí. Sí. Dicen que la peor enfermedad del que no lee es precisamente la ignorancia, ¿no? Claro. Bueno, yo eso medio lo leí, no sé. Carla Alemán, le mando una felicitación a Yunuen por esa gran labor de difundir y apreciar la lectura. Muchas gracias. Gracias, gracias. Maricruz Farfán, no podemos quitarle a nuestros niños que tomen el hábito de la lectura. Les quitamos una gran herramienta. Un niño que lee es un niño que piensa y podía tener mejores oportunidades en la vida. Pues tienes razón, ¿no? Totalmente. Sí, lo mandas discapacitado prácticamente a la escuela, ¿no? Claro. En un nivel de competencia no muy justo para él, ¿o sí? Y desde el principio. Esto pesa desde que los niños entran al preescolar. Nosotros a veces pensamos que el niño va a llegar al preescolar a aprender. Y sí, ahí van a empezar, digamos, la formación ya de una manera más estructurada. Sin embargo, todo lo que hacemos o dejamos de hacer antes de que lleguen al preescolar, en temas simples como conversar, utilizar palabras, presentarles las mayores oportunidades de lenguaje, va a ser una gran diferencia sobre lo que va a pasar cuando ellos lleguen ya al jardín infantil. No, y fíjate que llega el niño en desventaja total, en términos de hasta de burla, de bullying, y pues no sé, no es justo, ¿no? Que una responsabilidad que tenemos de mandar al niño más preparado, pues no la cumplamos, ¿no? Y además con temas que son simples, que a veces nos pueden parecer absurdos, de lo que ya vamos a hablar más adelante, de estas herramientas, de cómo le hacemos, de cómo le hago, cómo lo fortalezco en esto. Tampoco queremos que pongan a leer al niño a los 6 meses, al año. No queremos esto, porque ¿qué es lo que buscamos? Tener herramientas para que después aprendan a leer, en el momento adecuado, cuando tengan 5, 6 o 7 años. Pero llegar con la fortaleza adecuada para que esto suceda de mejor manera. Sí. Por ejemplo, un detalle interesante es lo que comentabas, que desde un principio, esa relación con el libro, ¿no? Que el niño, sin saber leer, se familiarice con el libro, y que el libro sea un objeto común que el que pueda tener, con el que pueda manejarlo. Hay gente que se los quita, por ejemplo. Que llegue el para niño, que no lo rompan. Para que no lo rompan, exactamente. Sí. De hecho, hay una colección de libros que el otro día, de hecho, mi hijo me decía, mamá, este libro dice que es para morder. Para leer, contar y morder. Parece que algo así dice esa colección. Y es que los niños, de alguna forma, muerden los libros porque muchas veces están en etapa de dentición, de dentición, y muerden los libros, pero es una manera de decirle, me gusta este libro. Claro, los hacen suyos a través de esto, a través de morderlos, ¿no? Hay de hecho una persona en Colombia que tiene un centro de desarrollo de fomento a la lectura, y ella tiene un canasto que dice los más mordidos del mes, ¿no? Órale, son los favoritos del son mes. Los que ganaron, entonces, ¿no? Tampoco hay que alejar al niño de este gusto del libro, y pues los muerden, sí, los muerden. Digo, tratemos de irles enseñando también desde el principio el cuidado y todo esto, pero cuando son bebés, ¿qué podemos hacer? Hay una parte cognitiva ahí, ¿no? De que los niños a través del libro tienen el tacto, el color, la forma, el material, ¿no? Sí, y se va relacionando también con el libro, y va aprendiendo que relacionarse con él es bueno. Cuando tú se lo quitas, de alguna manera, pues parece que eso es malo. Exacto, ya no agarro libros porque me regañan. Exacto, entonces sí hay que hacerle sus regalos al bebé de los libros, que se puedan relacionar con él, que lo puedan tocar, que lo puedan morder, que lo puedan romper, que lo puedan pisar, que puedan jugar con él. Sí. María de la Luz de Atlacomulco, ay, mira ahí de paisana. ¿Pueden comentar cómo fomentar la lectura en jóvenes? Pues sí, mira, yo creo que ya podemos. ¿Qué podemos hacer en casa para formar lectores? ¿Qué debemos cambiar? Porque ¿qué cambiar? Bueno, yo creo que primero nuestras ideas preconcebidas de la infancia, con las que crecimos, donde lo hiciste bien, lo hiciste mal. Primero. Segundo, ya pasó, ya olvídate. Sí, vamos a hacernos un lavado de ideas, mental, ¿no? un replanteamiento mental, como dices tú. Cambiamos la idea. Todos los niños pueden aprender a leer. Todos los niños se pueden convertir en lectores. Todos.
O sea, esta es una posibilidad. Eso existe, ¿no? Y bueno, ya lo hemos hablado también a partir del tema de neurociencia, que lo hemos estado comentando, pero esa es la primera idea que debemos tener. Ajá. A todos los niños, no es de este me salió bueno para leer, este me salió malo. Sí, hay niños que van demostrando mayor gusto, mayor habilidad, sí, pero todos tienen la misma posibilidad La de misma lograr. capacidad, sí. Esa es la primera idea que tenemos que cambiar. Mi hijo puede, Sí. ¿no? Mi hijo puede volverse lector. No solamente leer bien, fluido y entender lo que dice, no. Esa es la primera parte. Lo que queremos lograr cuando ellos son chiquititos, Ajá. que muchas veces no se logra comprender lo que estamos leyendo. Entonces, se puede lograr eso con cualquier niño y después ir evolucionándolo hasta el nivel avanzado, ¿no? O sea, si pensamos en esto cerebralmente, como lo hemos estado manejando, si tú ves cómo es el cerebro de un niño que está aprendiendo a leer y el de un lector experto es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. ¿Y qué hacemos? Practicar. Entrenar. ¿Cómo le hacemos? Leyendo. Leyendo. Y si los niños no saben leer, ¿quiénes le vamos a leer? Los papás. Si se puede, cada día, mejor. O sea, hay gente que me dice, diario, pero ¿de dónde saco tantos libros? Pues fíjate ¿No? que hasta contándoles el mismo cuento. Hasta les el mismo encanta. cuento se puede. Sí, pero cuando les va gustando, también van exigiendo. Pero ya te Los dio niños tiempo de van... ir por otro. Claro, y podemos ir a la biblioteca. Aquí en la Ciudad de México, la Biblioteca Vasconcelos. Hay una importante cantidad de lugares en los que también podemos acceder a libros para que los niños tengan una variedad y prueben distintos sabores. Esto es algo que yo le digo a la gente, distintos sabores. Y colores. Claro, no. ¿Por qué? Porque cada niño, como cada adulto, tiene su gusto, ¿no? Y hay libros que puedes recomendar, pero hay niños que tal vez tengan, es que a mí este no me gusta, a mí me gusta este. Bueno, es normal y lógico, y si uno no les gusta, darles a probar otro, darles a conocer otro tipo de libro. Hay niños que se enfocan más en libros informativos, les gusta más la ciencia, tal vez. Hay niños que les gustan más los libros más ilustrados, aunque sean mayores. No cortar las posibilidades, siempre darles acceso. Ajá, también decirle, por ejemplo, a un niño, este libro es para niño más chiquito. Los hace sentir mal, porque él tiene minimiza. curiosidad por estos libros. Y también tenemos la idea de que los libros ilustrados, por ejemplo, solo son para niños muy pequeños. Entonces, cuando los niños ya tienen 7, 8 años, No puedes etiquetar. no queremos que vean esto. Entonces, no limitemos. No hay que si les limitar. da curiosidad el libro, que lo vean, que lo disfruten, que lo gocen. Ajá. Y yo he visto niños de 10 años que toman en ferias de libro, que toman los libros de bebés y les encanta estar viendo las texturas. ¿Por qué limitar esto? O sea, siempre darles opción, que conozcan muchos libros, que tengan opciones, que los prueben. Y si uno no les gusta, no quedarnos con la idea de a este niño no le gusta leer. No, Entonces porque es no he encontrado como el qué adecuado. leer lo que quiera leer, Sí, Algo de su interés. ¿no? Que sea su interés. claro, algo de su interés. Y también nosotros, como formadores, como papás, Como mediadores. Mediadores, exacto, es irles ofreciendo para que conozcan qué más existe. Es muy probable que el niño vea un libro sobre alguna serie de televisión que le guste y quiera ese personaje, ese libro. Bueno, se lo entregamos y nosotros le entregamos otros contenidos, otros personajes y otros libros que puedan entregarles otras cosas, otras historias, otras herramientas y otra información tal vez, ¿no? O sea, lo que pueda ser de su interés. Pero yo creo que mientras más opciones ellos tengan para elegir, es mejor, porque ellos no van a decir, ay, me dieron un libro que no me gustó y entonces no me gustan los libros. Que aquí hay una parte emocional que se me hace muy... Y perdón que hable en ese sentido, pero es que no puedo pensar en otra forma, ¿no? De la mamá que siente que el hijo le pertenece y entonces el hijo tiene hambre ella tiene hambre y le da de comer al hijo. Ella tiene frío y cobija el frío. Entonces es algo así como que quiere que el niño lea lo que ella quiere que lea. Hay Claro. que quitar eso. Sí. Regresamos. Pues estamos en Vivir con Sentido, un lugar de aprendizaje y... ¿Apapacho? Prepare sus preguntas, llámenos al teléfono 55 53 46 20.
Estamos hablando de la lectura, que no es cualquier cosa. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en este espacio de reflexión y apapacho. Vivir con sentido. Yo soy Luis Adame y nos acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista con toda la actitud. Y como invitada de lujo, la licenciada Yunuen Varela Velasco. Estamos hablando de la lectura, que no es cualquier cosa. Mira, Javier Caballero, una llamadita, nos dice: yo tengo 77 años, escribo poesía y me cuesta trabajo leer. Fíjate que sí es cierto, hay personas que escriben, pero no forzosamente tienen la facilidad de lectura. Bueno, aunque desearía hacerlo de mejor manera porque uso mucho la metáfora y quiero también leer mucho de ciencia. Está padre, ¿no? Claro que sí. Gracias por compartirnos su experiencia y pues nunca es tarde. Pues Hay no, que yo digo que no. leer. Y además, si mandó el mensaje, claro, tiene interés, tiene la intención. Claro, pues nunca es tarde. Isabel Curiel, yo tenía 6 años y mi papá me puso a leer Don Quijote. Ay, Isabel, pues sí te considero. Yo no tenía idea de lo que leía y mi papá, muy orgulloso, presumía de que yo estaba leyendo el Quijote. Yo me moría de vergüenza y miedo de que me fueran a preguntar algo del libro. Pues aquí está algo mal, ¿no? Bueno, muchas gracias, Isabel, por tu mensaje. Y bueno, sí, a veces, como comentábamos anteriormente, los papás metemos mucho la cuchara en lo que los niños deben leer o lo que creemos y nuestras expectativas, porque nos enorgullece que sean lectores, ¿no? Exacto. Pero siempre es importante considerar la edad del niño, el momento del niño. Cada niño es diferente. A mí me dicen, libros para niños de 6 años, y bueno, podemos dar una idea, una idea de lo que más o menos leen los niños a los 6 años, pero tú conoces a tu niño. Cada niño es diferente, están en un momento y necesitan cosas que respondan a sus inquietudes, a su personalidad, a su momento. Eso Yo pienso es importante. que aquí el papá ponía a leer a su hija el Don Quijote a partir de una vanidad. De un ego, claro que sí. De un ego, ¿no? Para decir, ¿no? Mi hija lee el Don Quijote, ¿no? Claro. Como que eso hablaba muy bien de él. Sí, yo pienso que hay que dejar al hijo, ¿no? Conocí un caso, una mamá que me decía que estaba asustada porque su hijo estaba leyendo Caperucita Roja, pero que su héroe era el lobo. Y entonces ella decía, oye, ¿cómo es posible, no? Que fuera el lobo, ¿no? Y dice, bueno, pues son gustos de cada quien. Y es su experiencia personal, el niño le emociona tal vez ese personaje. Digo, y no tiene nada de malo. Finalmente este tipo de cuentos les permiten a los niños identificar sus emociones. Este tipo sobre todo los cuentos clásicos, les enseñan qué es lo que ellos sienten, lo ven reflejado en otro personaje. Y eso les sirve mucho para ellos darse cuenta de cómo son y quiénes son, finalmente. Y a nivel de los padres, habría que dejarlo, ¿no? Claro, sí. María Ernestina Gómez, saludos a Luis Adame, gracias, y a Yunuen, felicidades. Como cada programa de súper lujo y el tema es importantísimo. Si fuera posible que me envíen o me vendan unos libros para mi sobrino, que es un flojonazo, eso dice ella, pero usa mucho la tablet. Muy bien, ya nos puede mandar más información sobre la edad y le podemos dar tal vez tiene 6 años. Muy bien, nos están diciendo por ahí. Pues su dirección y le mandamos unos libros, ¿no? ¿Verdad? Sí, que se comunique. Bueno, tú dijiste que eras mediadora. La mediadora es la que vincula. ¿Tú tienes algún teléfono que te puedan llamar para que te puedan consultar o qué pasa contigo? A ver. Bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Yunuen la de los libros. Pueden entrar, denle like. Próximamente vamos a tener la página web también con mucha información de apoyo para la lectura, para que ustedes sepan cómo seguir, cómo empezar, en qué momento. Todos estos tips que estamos dando de forma tal vez un poco más amplia lo van a encontrar ahí, y recomendaciones de libros también. Y bueno, por ahora nos pueden seguir en Facebook, Yunuen la de los libros, y próximamente en la página web también, yunuenladeloslibros.com. Susana Hernández, licenciada Yunuen, ¿usted asesora? ¿Cómo la puedo contactar? Felicitaciones. Bueno, ya lo acabas de comentar, sí, ¿no? Ahí a través del Facebook me pueden contactar. Irma Canales, pienso que la lectura es para niños, adolescentes y adultos. Se trata de combatir la ignorancia.
creo que nos estamos focalizando mucho a niños. Claro, porque, bueno, ese es el sector en el que pero yo me desenvuelvo finalmente con los niños, pero sí. Perfecto. Otro detalle también interesante que me llama de esta pregunta es esta idea de que es el combate contra la ignorancia. O sea, no es el disfrutar, no es el elevar mi calidad de vida, no es el experimentar mi imaginación, mis emociones, nada de eso, sino hay una parte en la que se considera que hay que leer como para, ¿cierto? Exactamente, para. Pero sí se vale, ¿no? Que también sea para. Sí, es para, pero también tiene otras... Sí, porque al final de cuentas, pues estás en una sociedad donde sí hay mucha demandancia, ¿no? Inclusive la lectura a nivel mundial se mide en términos de competitividad. Sí, pero no me imagino a un niño que tú le vendas esa idea, ¿no? No, yo creo que uno tiene que empezar con los niños a nivel interesante. Exacto. Interesante. Tú me platicabas, por ejemplo, de un niño, que tú estás yendo a un BIF, ¿no? A leerles, sí. etcétera. Y que había un niño con cara de enojado. Claro, sí, un pequeñito del albergue que estaba, pues yo creo que afectado emocionalmente, él muy enojado, pero cuando empezamos a contarle cuentos, él de inmediato reaccionaba positivamente, ¿no? Entonces también hay un impacto muy grande que podemos hacer en la vida de los niños a través de las historias y lo que les causan. Me hace importante el poder ver que, por ejemplo, esto que dices que pasó con el niño que está afectado emocionalmente, como la lectura también puede coayudar a la relajación, a entender las cosas, a que él se refleje y todo, ¿no? Claro, es que la lectura se puede ver, si tratamos de encontrarle toda la cantidad de beneficios que nos da como seres humanos, es inmensa, ¿no? O sea, nos podríamos pasar todo el programa diciendo la lista de todos los beneficios, ¿no? Pero también hay que verlo como algo que nos genera gusto y placer, además de los beneficios. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues dicen que la lectura, y es real, ¿no? Que es uno de los acontecimientos culturales pues más importantes que ha habido. Pues a partir de la lectura se da todo. Sí, o sea, todo el testimonio que tiene por parte de la lectura es importantísimo, ¿no? Sí. Y como decías tú, de los beneficios que uno ya conoce, que mejora tu ortografía, que mejora tu conocimiento, que mejora el concepto de la historia, que tantas cosas, ¿no? Recuerdo, Irina Medina, con mucho amor cuando mi papá me leía todas las noches un cuento. Ahora yo le leo a mis hijos. Lo que dijimos, claro. ¿No? Se vuelve generacional, ¿no? Claro, y es que esa es la clave. Ella ya vio el impacto emocional, personal y de desarrollo que tuvo en ella, y bueno, ella lo comparte con gusto, no como un trabajo, ¿no? Y esa es la finalidad, el contacto que se hace emocionalmente entre el bebé, el hijo y el padre a través de la lectura, ¿no? Ese es uno de los comos, ¿no? Claro, sí. Felicitaciones a Luis Felipe y Luis Adame, qué bonitos programas. Muchísimas gracias. Hace rato no te tocó, pero... Sí. Y vaya. Mamá, muchas gracias. Ángela Canales, yo no sé cómo hacer para que mi hijo lea. Se la pasa todo el tiempo con sus jueguitos. ¿Qué me sugiere? Felicidades. Fíjate que hay mucha competencia de los jueguitos con la lectura, ¿no? Claro, sí. Es un enemigo. Y eso es a nivel mundial. Es algo que está sucediendo a nivel mundial. Justifica. A mí ahí se me ocurre una pregunta. Que podría ser algo así como libro o tablet, libro o celular. Así como que, bueno, puedes tener un libro en el celular también. Es mejor leerlo en el celular que leer un libro físicamente. Hay ventajas de hacerlo de una forma o de otra. Recientemente se hicieron estudios para ver qué pasaba con los niños, qué preferían los niños. Ajá. A nivel visual y todo esto sí tiene una diferencia, pero se hizo un estudio y los niños prefieren los libros impresos. Aquellos niños que están acostumbrados a los libros impresos. El problema es que los niños llegan a la tablet antes de llegar a los libros. Entonces, obviamente, la tablet y todos los elementos electrónicos nos entregan un nivel de luz, un nivel de rapidez que obviamente emociona a los niños y les gusta mucho. Entonces, en ocasiones el libro que llega después de la tablet a competir, pues no les parece, tan atractivo. Por eso tiene que llegar antes.
¿no? Por eso el libro tiene que llegar desde el inicio de la vida y que el niño empiece a vincularse emocionalmente para que después él ya tenga esta relación, como mencionabas anteriormente, Luis Felipe, ya tenga un conocimiento y el libro lo vaya acompañando. Entonces va a llegar la tele, va a llegar la tablet y van a llegar otro tipo de atractivos, digamos, de entretenimientos, pero finalmente el libro ya tiene un lugar, ¿no? Y te va a preparar, eso es a lo que yo quería llegar, es a eso, ¿no? Que cuando tú tienes el libro físico, de alguna manera te prepara motrizmente, emocionalmente, psicológicamente a la experiencia que estás por vivir. Y cuando lo haces en una tablet, normalmente dices, puedo darle el pase y meterme automáticamente a internet en ese momento. Claro. Y estás ya predispuesto a la vivencia que tienes con el celular, ¿no? Estamos en Vivir con Sentido, un espacio de aprendizaje. ¿Y apapacho? Llámenos al 55 46 20. Estamos en Vivir con Sentido, con Yunuen Velasco Varela. Llámenos, vámonos a cortar. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en este espacio de reflexión. Y apapacho. Yo soy Luis Adame y nos acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista con toda la actitud, y como invitada de lujo la licenciada Yunuen Varela Velasco. Estamos hablando de la lectura, que no es cualquier cosa. Pues tenemos aquí dos llamaditas, ¿las sacamos? Sí. Lorena Pfeiffer, ay, se me hace conocido el nombre. Sí, tienes tus fans. Es un tema tan importante para la niñez, el fomentar la lectura en ellos. Felicidades, Yunuen. Pero mira, nomás dijo felicidades, Yunuen. Gracias, A nosotros muchas gracias. nada. Está bien, Lorena Pfeiffer, está bien. Javier Caballero, yo no tengo Face y no le entiendo la computación. ¿Hay algún teléfono para contactarla? Bueno, por ahí lo contactaremos. Trataremos Sí, ¿verdad? de contactar. Sí. Bueno, pues ya estamos en la recta final y están esperando que digamos muchos cómo. ¿Cómo? Vamos para allá. Vamos para allá. Entonces habíamos quedado de cómo podemos cambiar, qué debemos cambiar, cómo le vamos a hacer para que los jóvenes y los niños lean. Bueno, habíamos empezado con la idea de cambiemos lo que tenemos en nuestras ideas, en nuestra mente, rompamos con eso y pensemos que todos nuestros niños son capaces. Lo primero, empecemos lo antes posible, desde que nacen. Se los comenté hace un ratito, a veces nos sentimos que estamos como locos leyéndole a un bebé. Es una gran inversión emocional, funcional, de aprendizaje, de contacto, de cariño. Léanle a su bebé, léanle a su niño desde el primer momento, desde que son chiquititos. Lo que dejamos de hacer cuando ellos nacen, se deja de hacer y ya no hay marcha atrás. No es embodegable. No hay marcha atrás. Entonces, empezar lo antes posible. ¿Qué más? Conversar con los niños, conversarles, no nada más hablarles. Aunque ellos no nos contestan, aunque ellos no comprenden esa palabra, ellos entienden y leen nuestra actitud, nuestra emoción, nuestro cariño, lo sienten y lo reciben. Y eso también les ayuda a construir todas las conexiones neuronales que posteriormente van a ser parte del aprendizaje y la evolución de la lectura. Conversemos con los niños, contémosles qué estamos haciendo. A veces lo dejamos en la cuna y nos ponemos a hacer algo. Digámosle qué estamos haciendo, aunque sea muy pequeñito. Todo esto los ayuda a ir construyendo este camino a la lectura, desde que nacen, desde el principio, desde que son muy pequeños. Rodeemos a los niños de libros, que haya libros en su casa, que sean parte de su vida normal, que ellos crezcan y tengan la idea de que siempre hubo libros en su casa, que ellos siempre tuvieron libros. ¿Qué libros les sugieres? Bueno, es que para cada edad tenemos distintas opciones. Pues por rangos más o menos. Yo me acuerdo mucho de Platero y yo, del Principito, etcétera, no sé. Sí, bueno, yo en mi página voy dando recomendaciones de libros y digo por qué y qué entrega cada libro y cómo son, digamos, en la página de Facebook. Si nos siguen, por ahí van a poder ir teniendo esta información que muchas veces les da las herramientas prácticas. También tenemos escaleras de libros, ahí les vamos dando escaleritas desde 0, 1, 2, 3, todos los libros para que
sepamos qué sigue y cómo evolucionamos la lectura, y que no todos los libros de niños son iguales. Hay, digamos, llevan niveles, y no por nivelar al niño, sino por nivelar a los papás, porque los papás somos los que muchas veces no sabemos qué entregarle en qué momento a cada niño. Oye, el papá que le lee al niño, que no sabe leer, pero le va a leer con toda la voluntad del mundo, ¿también tendría que ser un libro que a él le interesara? Pues yo creo que es una lectura compartida. Muchos papás y mamás... Pero va a ser a partir del papá. Claro, no, tiene que interesarle al niño principalmente, porque, bueno, finalmente es al que estamos atrapando, pero muchos papás y mamás empiezan a leer con sus hijos. Ajá, y eso está bien. Hay quienes no son lectores, entonces quitarnos ese estigma, esa idea de que no, si yo no leo, no le puedo leer. No, empecemos con ellos y sigamos con ellos, y tal vez vamos evolucionando a muy buen nivel los dos. ¿Y qué sería? ¿Cuentos cortos para que no se me aburran muy rápido o qué? Pues depende, es que hay niños que les lees un cuento y te piden otro. Hay niños que les gusta un cuento. Pero yo estoy hablando del papá y la mamá que normalmente no les gusta leer y por consiguiente no saben iniciar a leer. Esto es como contestando un poco la pregunta que hicieron hace rato, ¿no? De que la pusieron a leer el Quijote. Ajá. El Quijote es una lectura pues, un poco más complicada, sobre todo si no estás acostumbrado a la lectura. Entonces empieza a leer cosas más sencillas. Hay, por ejemplo, hasta sobre todo el adulto que empieza a leer con el hijo, pues a lo mejor a veces empieza a leer inclusive hasta el periódico, y depende de qué periódico, ¿no? Va leyendo. Por ejemplo, los cómics. Los cómics. Pueden ayudar, ¿no? Sí, muchas veces los cómics son una herramienta interesante para jalar, digamos, o llamar a los chicos que no les interesa tanto. Hay libros que son muy chistosos, que son muy divertidos, para los niños, por ejemplo, de 6, 7, 8 años, que están en este momento de que les generan risa, muchas cosas simples, las bromas. Entonces existen libros con todas estas características, los libros para los bebés, siempre que son de hojas más gruesas, que les entregan información específica para el momento de los bebés. Entonces, libros adecuados, sí tenemos que ir buscando, pero también cuando empezamos a hacer esto, al principio es un poquito difícil, entonces pueden seguir nuestro Facebook y ahí irse guiando, pero después los papás van agarrando experiencia, van teniendo mejor... Se meten al proceso, exacto, ¿no? van agarrando el gusto, van viviéndolo, y entonces me dicen, es que este autor le gustó. Pues vamos a probar más de este autor. Es que este tipo de libro, a mi hijo le gustan los misterios, entonces, pues tal libro es de misterio. Irles encontrando, y a los papás también después les genera un gran gusto hacerlo, porque ven los resultados. ¿Sí? Otro cómo, léanles lo más posible, todos los días si es posible. A veces suena mucho, pero... para que la hora de dormir al niño es adecuada. Es adecuada, y muchas veces el niño se queda dormido. El niño y no pasa nada. Pero está en ese duermevela que sí pesca, ¿no? Alcanza a pescar. Claro, sí, y muchas veces se quedan soñando sobre lo que les cuentas. Entonces, leerles lo más posible en cualquier momento que sea adecuado para ustedes. Si no pueden todos los días, cada que puedan, pero traten de hacerlo continuamente. 20 minutos, media hora, una hora. Pues 5 minutos. Yo no le pondría tanto el tiempo, ¿no? Es compartir un cuento, un libro, un momento, un ratito, unos 15 minutos nos tomará más o menos, 20, pero van creciendo y luego van pidiendo más, ¿no? Te dicen otro capítulo, otro, y ellos mismos se van adentrando en este mundo. Entonces, todo esto es muy importante, darle continuidad, hacerlo consistentemente, no decirle al niño, es que a mí no me gusta leer porque es aburrido. Tratar de encontrar ese gusto con el niño, porque finalmente... va a ser benéfico también para la persona que lee, ¿no? Claro, te digo, hay muchos papás que empiezan con ellos que no son lectores y se convierten como una persona del público que nos llamó, que le compró libros a su hijo y posteriormente él empezó a leer más. Esto pasa, y dense permiso de que pase, ¿no? No tenemos que ser súper lectores para poder transmitirle a nuestro hijo la lectura. Con el gusto y la intención y la continuidad, yo creo que se puede lograr. Perfecto. ¿Otro cómo? Otro cómo. Cuando les estemos leyendo a los niños, sobre todo cuando son muy pequeñitos, ellos a veces te jalan el libro, lo quieren
cambiar la historia, se quieren regresar y los papás empiezan a enojar. Se desesperan. Se desesperan. No se desesperen. Esto es normal. A los niños les gusta experimentar el libro. De hecho, cuando son muy chiquitos y apenas, o sea, la primera vez que yo les acerco un libro a un niño que ya lo puede tomar, digamos, que ya está en los primeros meses de vida, le enseño cómo funciona. Hay que decirle cómo funciona. Y cómo funciona les genera fascinación. Y los papás tratan de leer, de seguir, y no dejan al niño tener esta experiencia de tomarlo, Caray, de regresarse. ¿Usted crees que ya nos están correteando? Muy bien. Se pasó el tiempo volando. Yo siempre he dicho que lo único que sabe hacer el tiempo es pasar. volar. Y ya pasó. Mucha experiencia en eso. Bueno, pues muchas gracias a Alberto en los controles, a nuestro querido Morrison en la producción. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.